Vamos a continuar con la serie. Esta es la última entrega de esta serie, Vida en Cristo. Llevamos 3 semanas. Quienes no la hayan visto, los invitamos a que la puedan ver en YouTube. Están guardados los videos y pueden verlos completicos, que es lo que hemos venido grabando. Hemos venido hablando de qué se requiere para vivir nuestra vida en Cristo. Y hemos visto que no solo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, sino también de lo que el Señor hace en nosotros, de disponer nuestro corazón. Hoy vamos a terminar con este pasaje que está en 1 de Timoteo capítulo 4. Vamos a leerlo completo y está dividido en 3 partes. Porque la vida en Cristo sería muy difícil, casi imposible, si no entendiéramos el mundo en el que vivimos, que es un mundo caído, es un mundo gobernado por Satanás. Debemos entonces entender ese mundo caído, y en la medida que entendemos el mundo caído, entendemos que es gobernado por Satanás, entendemos también cuál es la visión de Dios, ya que caminamos en este mundo gobernado por el pecado, gobernado por el príncipe del pecado. Y en la medida en que también entendemos esa visión que Dios tiene para este mundo, también entendemos la visión que Dios tiene para nosotros, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces vamos a estar terminando este servicio, de pronto con algunas tareas, de pronto con algunas acciones a realizar en nuestras notas, no porque yo se las dé, yo no les voy a decir nada que hacer, simplemente en la lectura de la palabra, en lo que Dios nos está entregando, ustedes deben estar atentos porque hoy Dios les puede estar llamando a otro nivel, a alguna actividad, a hablarle a alguna persona, a realizar alguna acción que vaya encaminada a lo que Dios quiere, a la visión de Dios, de acuerdo a lo que vivimos en este mundo, que como les decía, es un mundo caído. Este pasaje en 1 de Timoteo 4, este capítulo, hay una Biblia de estudio que lo ha separado en 2 partes, pero eso no son los capítulos. Es como una introducción para que entendamos de qué se habla acá. La primera parte, que es versículo del 1 al 8, es Pablo escribiéndole a Timoteo una invitación a que rechace las falsas enseñanzas, la falsa doctrina. Pablo le dice a Timoteo que hay enseñanzas necias, que hay enseñanzas que van en contra de Dios, y le pide que se pare en contra de esas enseñanzas, que no las acepte, que no las admita. Él las debe rechazar. Y eso también aplica para nosotros. Es nuestra tarea como creyentes rechazar la falsa enseñanza. La segunda parte de ese capítulo es versículos del 9 al 16. Dios le está diciendo a Timoteo a través de Pablo que tenga cuidado de él mismo, porque en ocasiones son nuestros propios errores los que nos alejan de Dios, son nuestras propias decisiones las que nos alejan de Dios. Y si el mundo ya nos la está poniendo difícil, más en estos días, pues tenemos que saber que somos nosotros los que finalmente caemos, los que finalmente fallamos. Decía Pablo, él hablaba sobre el aguijón que tenía en su carne, pues eso era una tendencia a pecar de la cual él no se podía desprender. Tendencia que también tenemos nosotros, y cada uno de nosotros también carga este aguijón en la carne. Por eso es que la segunda parte, este autor, que es de apellido Meyer, lo ha titulado o lo ha puesto en un conjunto como una serie de instrucciones para que Timoteo tenga cuidado de sí mismo, no solo del mundo en el que se mueve, sino para que tenga cuidado de sí mismo. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Iniciemos leyendo la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Importante que todos traigan su Biblia, está en pantalla, pero recuerden que la iglesia Berea es una iglesia de Biblia abierta. Acá leemos la Nueva Versión Internacional. Si tienen una Biblia diferente, no pasa nada. Cambia la forma de expresar las ideas, pero la idea principal no cambia.
Bueno, vamos a leer primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 16. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Versículo 6. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Versículo 11. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces vemos allí en la primera parte, versículos del 1 al 5, que se está hablando del mundo en que vivimos. Pablo está describiéndole a Timoteo ese mundo. Le está diciendo que es un mundo en el que en los últimos tiempos, y creemos que estamos en los últimos tiempos, en el que en los últimos tiempos va a haber personas que estén abandonando la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. En otras versiones no es tan fuerte, y dice falsas doctrinas, no hay ninguna diferencia. Una doctrina que no sea la correcta de acuerdo a la palabra de Dios, una falsa doctrina es una doctrina diabólica, porque quien no está conmigo está contra mí. Una doctrina que se aleje de la palabra de Dios es una doctrina que está en contra de Dios. Y tenemos que ser conscientes que en esto no hay puntos medios. En esto o estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Si ustedes encuentran un lugar donde se enseñe la palabra de Dios y sea algo contrario a lo que está en las Escrituras, o es un error y se tiene que corregir, o es una falsa doctrina. Si ante ese error ustedes confirman que la persona está firme en lo que piensa y así es como lo interpreta, y es una falsa interpretación de las Escrituras, pues entonces es una falsa doctrina. En ocasiones sucede que las iglesias corrigen lo que han enseñado o corrigen su doctrina. En este momento en Colombia hablaba con unas personas de un seminario y me decían, es que muchas de las personas que están estudiando en este momento son personas que lideran iglesias sin tener una clara doctrina. Al no tener una clara doctrina, terminan enseñando falsas doctrinas, lo que llama Pablo en esta versión doctrinas diabólicas. Y son personas que se han dado cuenta, se han inquietado y están yendo al seminario para estudiar, para corregir la doctrina. Y este seminario ha comenzado entonces ahora un proceso para enseñarle a los pastores cómo corregir el rumbo de sus iglesias y encaminarse en la sana doctrina. Eso no es nuevo, eso se vivía desde el año 50 después de Cristo, incluso antes.
Se estaban malinterpretando las enseñanzas de Jesús. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo, aún estando muy joven, que tiene que tener cuidado, porque varios van a abandonar la fe para seguir falsas doctrinas. Le dice acá Pablo que estos embusteros hipócritas, muy sutilmente los llama, que estos embusteros hipócritas tienen la conciencia encallecida. Es decir, son personas que no les importa lo que están haciendo, que ya se acostumbraron a pecar, que ya se acostumbraron a manipular el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Entonces su conciencia se ha encallecido y simplemente avanzan de acuerdo a lo que ellos consideran bueno, que no necesariamente es bueno. ¿Dónde lo confirmamos? En la palabra de Dios. Acá tenemos que Pablo le dice a Timoteo que esta gente incluso ha caído en religiosidad. Les ha traído enseñanzas que son falsas y que son necias. Están usando la comida para desconocer la obra de Jesucristo. Ahí en el versículo 5, versículo 4 dice, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. ¿Por qué lo dice? Porque más atrás, en el versículo 3 les está diciendo que esta gente prohíbe ciertos alimentos, prohíbe ciertas prácticas, cuando el mismo Jesús ha dicho que la palabra de Dios y la oración los santifican. En el pasado las personas no podían comer ciertos alimentos. Hay personas que dicen que era por salubridad, porque los cerdos comen de todo y entonces no había control. Pero también había otros alimentos que no necesariamente era por salubridad. ¿Saben ustedes por qué Dios prohibía que el pueblo de Israel dejara de hacer algunas cosas? Simplemente para que el pueblo de Israel fuera diferente, para que se notara una diferencia con el resto de la humanidad. Él quiere que nosotros seamos diferentes, pero la diferencia no está en la religiosidad, la diferencia no está en el que hagamos cosas para que nos vean. ¿De qué me sirve a mí dejar de comer un alimento si mi corazón está lejos de Dios? De nada me serviría. Por eso es que Pablo está diciendo, eso es lo que se está viviendo en este momento. Personas que prohíben el matrimonio y que no permiten comer ciertos alimentos. ¿Sabían ustedes que Colombia lleva una tendencia de más de 10 años en decrecimiento de los matrimonios? La semana pasada, esta semana que estábamos, varios de ustedes saben, en Pacho, Cundinamarca, más allá de Pacho, en una vereda haciendo servicio social con unos estudiantes, la profesora me decía, es que la última vez que ustedes vinieron nosotros acá teníamos bachillerato. Ya no, porque la gente en las veredas no quiere tener hijos. Y los que tienen hijos los están mandando para otros lados a que trabajen y les manden dinero. Otros lados no es a Bogotá. Los están mandando sus hijos a trabajar en los llanos orientales y en la costa. Nos contaba que están preocupados porque cuando ella tenía 30 niños en la escuela, hasta cuarto de primaria, en este momento tiene solo 17. Y de esos 17 se le van a llevar a 4, que son de 2 familias que se van del pueblo. La población se está reduciendo, lo vemos en esos lugares. Los jóvenes no quieren tener hijos, las parejas jóvenes no quieren tener hijos. Y eso si llegamos a que sean parejas casadas en un matrimonio bendecido por Dios, porque tampoco quieren tener matrimonios bendecidos por Dios. En este momento nosotros estamos viviendo ese mundo que Pablo le estaba describiendo a Timoteo. En este momento lo estamos experimentando. No necesitamos revisar datos del gobierno, no tenemos que revisar investigaciones de universidades para saber lo que estamos viviendo. Precisamente por eso que estamos viviendo este mundo de hoy, que se está cada vez alejando más de Dios, cada vez rechazando más a Dios, es que Pablo en los siguientes versículos le habla a Timoteo básicamente de lo que es la visión de Dios. Es como un contraste. Él está diciendo, en los últimos tiempos, es decir, en estos tiempos, en los últimos tiempos hay personas que están abandonando su fe.
Hay personas que están recurriendo a falsas doctrinas. Hay personas que están prohibiendo el matrimonio, que están prohibiendo alimentos. Hay personas que están desconociendo, en otras palabras, la obra redentora de Jesucristo. Entonces Pablo, en estos siguientes versículos, le presenta a Timoteo la visión de Dios y le da unas instrucciones especiales. Esas instrucciones especiales importantes en este momento no son para Timoteo. Timoteo ya murió hace muchísimos años. En este momento son para nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros entonces ante este mundo caído en el que estamos viviendo? ¿Cuál es la visión de Dios para nosotros? Está clarito ahí cuando Pablo le escribe a Timoteo hablando de lo que tiene que hacer. Le dice: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo, nutrido en las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Miren este contraste. Están dejando su fe para seguir falsas doctrinas. Pablo le dice a Timoteo cómo se contrarresta. Sencillo, enseñando que la palabra de Dios y la oración nos santifican. No solo santifican los alimentos que vamos a comer, que estaba mencionando en el versículo 5, nos santifican a nosotros. Le está diciendo que él debe estar nutrido de las verdades de la fe y la buena enseñanza que ha venido siguiendo. ¿Dónde encontramos las verdades de la fe? En la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que haya iglesias que se predique sin abrir la palabra? ¿Cómo es posible que circulen mensajes por WhatsApp con no sé cuántos millones de personas que lo escuchan, y cuando uno lo escucha, aunque habla muy bonito y nos dice que es una porcioncita de la palabra de Dios y un mensaje de Dios, en ocasiones ni siquiera mencionan la palabra de Dios? Y cuando la mencionan salida de contexto, porque se refieren solo a un versículo con tal de hacerlo súper rápido. Y no hay continuidad. Hoy hablan de un versículo y mañana hablan de un versículo que está en otro lugar diferente de la Biblia. Estamos acostumbrando a los creyentes a que el evangelio es simplemente abrir la Biblia, leer el primer versículo que encuentro y aplicarlo como yo crea que se aplica en ese momento, sin tener un contexto de cuándo fue escrito, sin tener un contexto de qué era lo que se decía o a quién se le escribía. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que se debe nutrir con las verdades de la fe y la buena enseñanza. Cuando él habla de enseñanzas, vemos que habla también de lo profano. También habla de lo que se aleja de Dios. En el versículo 7 él le dice, no solamente enseñar la verdad de la fe y las buenas enseñanzas. En el versículo 7 le dice, rechaza las leyendas profanas. Lo profano es lo que se aleja de Dios. Lo profano es lo que atenta contra el nombre de Dios. Las falsas enseñanzas de las que hablaba antes. ¿Y qué es lo profano? Lo profano puede ser cosas, pueden ser palabras, pueden ser acciones de las personas. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 6, que Dios le manda un mensaje a los levitas, llamando su atención les dice, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. No es solamente la enseñanza profana, hay artículos profanos. Hay iglesias cristianas donde se adoran ídolos. Hay iglesias cristianas donde se adora el madero donde murió Jesús. Hay iglesias cristianas donde se adora el dinero. Hay iglesias cristianas donde se adora la adoración.
Y nuestra adoración debe ser enfocada solamente en Jesús. Nosotros solamente adoramos a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que, y esto no es nuevo, desde los tiempos antiguos, y por eso es que Dios le dice a los levitas, que eran la tribu encargada del sacerdocio, Él les dice: purifíquense y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. En el santuario de tu corazón, ahí donde tú adoras al Señor en tu intimidad, ¿cuáles son las cosas profanas que tienes que sacar? ¿Cuáles son las cosas profanas que no están permitiendo que tú te purifiques? Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Por aquí hay más puestos, sigan. Debemos tener claro qué es lo profano que hay en nuestro corazón para poderlo sacar. Si no es así, no seremos purificados. Es que no le podemos servir a dos señores al mismo tiempo. No le podemos servir a Dios y querer estudiar su palabra en la medida en que le servimos también a lo profano. Hablando de lo profano, que Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: rechaza las leyendas profanas, también está hablando de la palabrería. También está hablando de estas palabras sin sentido que realmente no glorifican a Dios. Y eso lo podemos encontrar también en palabras que le escribió Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Acá ya no le está diciendo solamente que los rechace, como se lo estaba diciendo en el capítulo 4 que estábamos leyendo. Acá le está diciendo que los evite. ¿Para qué nos enganchamos en conversaciones sin sentido? ¿Para qué nos enganchamos en discusiones inútiles, discusiones profanas que no van a glorificar a Dios? Claro, somos llamados a decir la verdad. El creyente debe ser la primera persona que levante la mano y diga la verdad, pero no nos enganchamos ahí. No nos enganchamos en que la persona diga: es que esto es lo que yo creo y así lo identifico y así lo interpreto. Entonces así lo creo yo y así lo interpreto yo. Hablemos y busquemos un punto medio. No, esto no se trata de puntos medios. Cuando se está hablando con palabras necias, cuando estamos siendo parte de una discusión inútil, de una discusión profana, como lo dice aquí Pablo, nosotros lo que debemos hacer es abandonar. No tenemos nada que hacer en el medio de una discusión profana, una discusión inútil que además no está glorificando a Dios. También le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Lo profano y lo piadoso no va. Lo piadoso es lo que glorifica a Dios, lo profano es lo que va en contra de Dios. Él está diciendo: evita. Es exactamente la misma palabra que le escribió en el versículo anterior, en 1 Timoteo 6:20. Evita ese tipo de discusiones. Nosotros no nos debemos enganchar con las personas necias. Si hay una persona que no quiere aceptar la verdad de Jesucristo, nosotros no tenemos nada más que hacer que presentarles la verdad y dedicarnos a orar por ellos. Que el Espíritu Santo les dé convencimiento. Que sea el Espíritu Santo que cambie sus corazones. Nosotros no lo vamos a hacer. También habla Pablo a Timoteo de los mitos. Y también le dice que se aleje de esos mitos, ahí en el pasaje que estábamos leyendo.
Pablo le dice a Timoteo, le da unas recomendaciones, y son recomendaciones específicas para Pablo, pero en un contexto virtual. Nosotros hoy, que estamos viviendo en un mundo que vemos que es un mundo caído, que es un mundo como el que vivía Timoteo, que es un mundo que está rechazando la sana enseñanza, que es un mundo en el que se está prohibiendo el matrimonio, que es un mundo que las personas se están enfocando más en lo que desagrada a Dios que en lo que agrada a Dios, se están enfocando más en lo profano que en lo que glorifica a Dios. Estas recomendaciones que Pablo le está trayendo hoy a Timoteo son recomendaciones para nosotros. ¿Cuál de todas aplica para ti? Yo no sé. Nuestra tarea es escuchar la palabra de Dios y descifrar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Eso lo descifro en mi intimidad, en mi oración con el Señor, pidiéndole que me revele qué de todo esto es lo que quiere que yo haga. Aquí hay un montón de palabras de acción y las vamos a identificar una a una en el próximo pasaje. Yo no creo que Dios te esté llamando a hacer absolutamente todo lo que dice acá. Yo creo que Dios está llamando a su iglesia a trabajar como un solo cuerpo, a cada uno enfocarse en algo y todos trabajar en la misma dirección, pero desde diferentes frentes. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Continuemos con 1 Timoteo 4 que veníamos leyendo. Los versículos del 11 al 16 son un montón de instrucciones, lo que yo he llamado recomendaciones personales. Versículo 11 dice, encarga y enseña estas cosas. Entonces ahí vemos que lo primero que le está pidiendo a Timoteo es que delegue y que enseñe. Encargar es delegar. Encargar es, él solo no lo va a poder lograr. Lo debe hacer con el equipo de personas con las que está trabajando. Y debe enseñar. La enseñanza la presenta, hay un libro de teología sistemática, quienes no lo hayan leído, está en PDF. Es de Gruden, Wayne Gruden. En uno de los capítulos, él habla de los dones del Espíritu Santo y presenta la enseñanza como un don del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le pide a Timoteo que enseñe. Primero que delegue y luego que enseñe. No es delegar simplemente poniendo a las personas a hacer cosas como locos. Deben enseñar. Nosotros estamos llamados a enseñar, a ejercitar y a practicar ese don del Espíritu Santo que es la enseñanza. Él está diciendo, enseña, encarga y enseña estas cosas. Versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Acá lo que le está llamando es a estar seguro de quién Él es en Cristo. Y estando seguro de quién Él es, entonces Él debe vivir su vida dando buen testimonio. Por eso le está diciendo que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Es decir, lo está llamando o nos está llamando a nosotros a cuidar la forma en que hablamos, a cuidar la forma en que reaccionamos, a que amemos, a que ejercitemos nuestra fe y a que vivamos una vida de pureza. ¿Cómo combatimos este mundo caído? Este mundo en el que el matrimonio no vale nada. Este mundo en el que las personas están abandonando su fe para seguir nuevas corrientes por allá de todo lo que nos podamos imaginar. Lo combatimos con nuestro propio testimonio. Lo enseñamos si es nuestro don, si es nuestro llamado. Pero lo combatimos con nuestro propio testimonio. La forma en que yo me comporto en el día a día es una herramienta efectiva para combatir el mundo de hoy. Si a los creyentes los vemos reaccionando de manera agresiva, si a los creyentes nos vemos siendo aireados, no respetando la ley, sobornando a un policía porque es más fácil pagar 50,000 a un policía que 400,000 de un comparendo y además hacer el curso.
o yendo a pagar turnos en la fila para no tener que hacer la fila completa, o ofreciéndole el chocolatico a la persona que toma la decisión para que nos ayude. Entonces, ¿qué esperamos de los que no son creyentes? ¿Y con qué autoridad nos quejamos nosotros de lo que estamos viviendo? Nuestra forma de vivir es la forma que Dios nos ha dado, o no la forma, una de las formas de luchar contra este mundo caído, ser la diferencia. Al fin y al cabo, lo hablaba esta semana con unos estudiantes, al fin y al cabo, nosotros estamos lo más cerca que jamás vamos a estar del infierno, mientras que ellos están viviendo lo más cerca que jamás van a estar del cielo. Y al encontrarnos acá, pues tenemos que propender nosotros por mostrarles más del cielo de lo que ellos nos pueden mostrar a nosotros del infierno. En el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, seguimos ahí en 1 Timoteo 4, versículo 13. Le dice, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Y nuevamente, a enseñar y animar a los hermanos. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? Dice a la lectura pública. ¿Qué significa eso? Hay personas que lo interpretan. En Inglaterra hay muchos videos de personas que se paran en las esquinas de los semáforos con un micrófono, un parlante gigante, a leer la Biblia. Y duran ahí horas enteras leyendo la Biblia. Y cuando las personas pasan por el semáforo están escuchando la palabra de Dios. Hay personas que se dedican a hacerlo en la radio. Hay personas que lo hacemos en las iglesias, hay personas que lo hacemos en los colegios, hay personas que van a los pueblos, hay personas que van a los parques. Pero es un llamado que Dios nos hace a través de las palabras que Pablo le escribe a Timoteo a leer la Biblia de manera pública. ¿Cómo vamos a leer la Biblia de manera pública si yo no lo estoy leyendo en lo privado? ¿Cuándo fue la última vez que yo abrí la palabra de Dios para leerla, para deleitarme en ella, para estudiarla, para profundizar en lo que Dios me quiere decir? No hay que decirlo, pero ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Fue hoy? Perfecto. ¿Fue ayer? Bueno. Antes de ayer, ya va durita la cosa. Nosotros deberíamos aplicar la palabra de Dios. Recuerden que Pablo también escribió que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿sí? Deberíamos aplicar la regla del 3 también a nuestro alimento espiritual. La regla del 3 en supervivencia dice que una persona puede vivir sin respirar ¿cuántos minutos antes de que cause daño cerebral? 3 minutos, ¿sí? Sin beber agua. Si yo estoy caminando y me pierdo y no tengo agua, ¿a cuántos días me debo ya preocupar? A los 3 días. Y sin consumir alimento, 3 semanas. 3 minutos sin aire ya puede causar daño. 3 días sin agua puede causar daño y 3 semanas sin alimento nos causa daño. ¿En cuál de esos vamos a ubicar el alimento espiritual? ¿En las 3 semanas? ¿Y vamos a leer la palabra de Dios cada 3 semanas? ¿O la vamos a aplicar en los 3 días y que más bien esta sea el agua como la samaritana que Jesús le dijo, si bebes de esta agua nunca más tendrás sed? ¿O se la aplicamos más bien a los 3 minutos de no poder respirar? Porque lo que respiramos en la palabra de Dios es el aliento del Espíritu Santo, el Ruach. Qué rico que nosotros pudiéramos aplicar esa regla de los 3 minutos a la palabra de Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Cómo peleamos contra este mundo caído? Ahí está clarito. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Entonces no es solamente leerla y alimentarme yo y vivir egoísta con la Biblia bajo el brazo diciendo es que yo leo la palabra de Dios. Es que si viera, todos los días la leo y cada cuánto la enseñas. Cada cuánto animas a los demás a que lean la palabra de Dios.
De nuevo, estamos leyendo esta última parte buscando qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que hagas. Con esos ojos es que deberíamos estar leyendo en este momento. Por allá subrayando, diciendo, uy, yo creo que esto es para mí. Y lo que crean en este momento que es para ustedes, luego tienen la tarea de ir, orar y encontrar si esto es realmente lo que Dios quiere que tú hagas. Versículo 14, ya vamos terminando. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Profecía. Y esto es algo bien controversial hoy en día, porque el don de profecía sigue existiendo. No fue abolido por Cristo. Lo que no existe es la función del profeta. El trabajo de profeta ya no existe. ¿Por qué no existe el trabajo de profeta hoy en día? ¿Por qué no existe la función de profeta? ¿Quién me ayuda a encontrar Hebreos 1? Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Antes hablaba por medio de los profetas. Llega Jesús y uno de los oficios de Jesús es profeta, sacerdote, profeta y rey. Allá no me voy a meter, nos quedamos solo en profeta. ¿Sí? En el pasado nos hablaba a través de los profetas, porque las personas primero no leían la Biblia, no sabían leer, no tenían acceso. Era muy difícil porque eran unos rollos. Y entonces los rollos cuando los leían un par de veces se destruían y por eso existía el oficio de los escribas, que estaban escuchando lo que estaban leyendo y escribiéndolo para que a la siguiente semana hubiera otro rollo nuevo con la palabra de Dios. Pero la gente no la leía porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. Dios usaba a los profetas para transmitir su voz al pueblo. No era para darles a conocer el futuro, aunque en ocasiones lo hacía diciéndoles, tengan cuidado con lo que va a suceder, o tranquilos, va a llegar el Mesías prometido. Pero el objetivo principal de los profetas no era dar a conocer el futuro, era dar a conocer la voluntad de Dios, era hablarle al pueblo. Cuando llega Jesús, acá en Hebreos está claro, Dios que en muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ya me voy? ¿Los voy a dejar solos? No, ¿a quién les dejo? Al Espíritu Santo. Y se narra en Hechos entonces el Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo, me encanta imaginarme ese viento fuerte. Llega el Espíritu Santo a morar en nosotros. En el momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que nosotros aceptamos su obra redentora en la cruz, en el momento en que nosotros aceptamos, reconocemos que Él murió por nosotros en la cruz, en ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo, que es Dios, mora en mí, ¿por qué necesito que alguien más, que Dios use a alguien más para hablarme si mora en mí? Hay que tener cuidado cuando una persona nos dice, Dios te manda a decir. ¿Es posible? Claro, es posible que suceda. La profecía existe, no el oficio de profeta. Pero hay que tener cuidado porque si Dios te manda a decir, por algún motivo, Dios no te lo está diciendo a ti personalmente. No estás buscando su palabra, no estás buscando lo que Él te dice, o de pronto esta persona está hablando producto de sus emociones y no de un mensaje que Dios le manda a dar. No siempre es una o la otra. ¿Cómo lo sabemos? Pues estudiando la palabra. Si yo estudio la palabra, si yo estoy buscando lo que Dios tiene para decirme, si yo estoy en comunión constante con Dios, el momento en que alguien me diga eso,
Más que Dios estar comunicándomelo por primera vez, lo que está haciendo es confirmándome lo que ya me ha venido diciendo de otra manera. Por eso es que Pablo le insiste a Timoteo aquí en estas instrucciones. La lectura es importante y también enseñar y animar a los hermanos. Porque enseñar no es que Pablo no le está diciendo a Timoteo que reciba el alimento espiritual, que lo mastique y lo entregue ya premasticado para que a la gente le quede fácil. A lo que él se refiere con enseñar es enseñarles a escudriñar las Escrituras, enseñarles a tener esa relación personal e íntima con el Señor. Él les está enseñando a no depender de otra persona para vivir su vida con Cristo, que es de lo que estamos hablando en estos días. Enseñarles para que con todas estas enseñanzas ellos puedan tener esa comunión con el Señor. Cuando Él le dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos, es algo que continúa sucediendo. Todavía existe la profecía. Tenemos que tener cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros. ¿Cuándo le hablaba Dios al pueblo a través de los profetas? ¿Cuando el profeta lo invocaba o cuando Dios se lo pedía? Cuando Dios se lo pedía. Entonces, atención iglesia, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana que vamos a impartir profecía. Entonces Dios estaba por allá parado, despachado, dijo, ¿a qué horas? Ya voy a estar a las 10. Y Dios allá buscando, a ver, profecía, ¿qué les digo? ¿Qué le voy a decir yo a Sofía? ¿Qué le voy a decir yo a Clarita? Espéreme a ver qué. No, si es que yo tengo una relación con Dios, Él me habla a mí. Él me da a conocer su palabra, su voluntad, en mi relación íntima con Él. Mi principal argumento para decir que Dios existe es que yo hablo con Él y Él me habla. Y no estoy loco, no tanto. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que ejercite ese don que recibió mediante la profecía. No le está diciendo que ejercite la profecía, le está diciendo que ejercite el don que recibió. ¿Cuál es el don? Ya Pablo ha hablado de ese don. Es el don de la enseñanza, es el don de animar a las personas, es el don de vivir su vida en pureza. Son cosas que no podemos lograr nosotros con nuestros propios medios. Dependemos del Espíritu Santo. Versículo 15. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Acá vuelve a hablar del testimonio. Está diciendo, da testimonio. Nuestra relación con Cristo no es algo de solamente los sábados o de los domingos. Nuestra relación con Cristo es un diario vivir. Dice, entrégate de lleno a estos asuntos. ¿Cuáles asuntos? A lo que estamos hablando acá. Nos tenemos que entregar de lleno. No podemos seguir viviendo nuestra vida con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Si nos vamos a entregar a Cristo y vamos a vivir nuestra vida a sus pies, lo tenemos que hacer de una manera consistente, exclusiva, al punto en que en el momento en que Dios me llame podamos hacer como sus discípulos, que dejaban botado lo que fuera para seguir a Cristo. Versículo 16, para terminar. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Y vuelve otra vez con la enseñanza. Ten cuidado de tu conducta y tu enseñanza. Ten cuidado de tu testimonio y de lo que tú enseñas. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces no se trata solo de mí. No se trata de una relación con Dios que sea egoísta, en el que sálvese quien pueda. No, la relación con Dios es individual, es única. Decía un pastor que escuchaba antes que Dios no tiene nietos, todos somos hijos. Es que Dios no es el Dios de mis papás, Dios es mi Dios. Es una relación personal,
pero no significa que el que sea personal sea egoísta. Nosotros debemos tener la tarea de compartir las buenas nuevas del Evangelio, de la salvación de Jesús, con otras personas. Miren cuántas veces le está diciendo aquí Pablo a Timoteo que debe enseñar. ¿Cuántas veces se está haciendo referencia a cuidar su testimonio? ¿Cuántas veces está haciendo referencia a animar a otros? Esto no se trata de solo nosotros, porque cuando lo hacemos, Él está diciendo, cuando perseveramos en todas estas cosas, nos salvaremos nosotros mismos, pero también se salvarán los que nos escuchen, porque las personas escucharán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy los quiero invitar a que cuando lleguen a sus casas, vuelvan a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Comiencen a subrayar lo que creen que Dios les está pidiendo que hagan. Comiencen a subrayar qué es eso que están sintiéndose como por allá, como que incómodos, como que Dios los está llamando. Y cuando lo hayan subrayado y lo hayan identificado, entren en oración con el Señor. Pídanle al Señor que les muestre qué es eso que quieren que haga. Puede ser simplemente vivir una vida de testimonio. Eso habla más que muchas palabras. Puede ser ir a enseñar. Puede ser ir a animar a otras personas, a visitar a los enfermos, a visitar a los presos. ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo? Yo no te lo puedo decir, yo no sé. Hace parte de tu relación con el Señor. Pero eso que Dios te esté pidiendo, debes comenzar a darle forma y ponerte en acción. Cuando Moisés iba liderando el pueblo de Israel hacia la libertad y los egipcios venían detrás, se encuentra al frente del mar y él le ora a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué haces orando a mí? Ponte en marcha, ponte en acción, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Va a llegar el momento en que Dios te dice, ponte en marcha. Listo, ya oraste, ya meditaste la palabra, ya hiciste todo esto, ahora ponte en marcha. Sin dejar de orar, sin dejar de meditar en la palabra, pero ponte en marcha. Porque es que hay personas que están esperando ver nuestro testimonio para poder ser salvos.